Hey gente, bienvenidos a VLK, Notas de VLK, y en esta ocasión todo lo que he visto, oído, escrito, estudiado y puesto a prueba acerca de este tema de las ganancias de principiante. Y realmente en ese caso no aplica tanto el poner a prueba, porque cuando investigué este tema ya hayan pasado 2-3 años y ya no aplicaba, ya no podía hacer nada por recuperar esos años. Entonces vamos a la lab y te muestro bien a quién le servirá esto y cómo, por qué te servirá. Vamos a la lab. Vamos a cambiar la orientación. Poquillo. Me gusta así. Ok, iniciamos con el título, ganancias de principiante, y eso es algo que tienes que tener muy en cuenta en tu camino hacia las ganancias musculares. Si tienes menos de 2 años entrenando, todavía tienes posibilidades de aprovechar esta ventaja, y si tienes más de 2 años entrenando, esto te va a ayudar a comprender el recorrido que hiciste y cómo llegaste hasta donde estás ahora, ¿verdad? Porque algunas veces ganaste más músculo que otras y todo eso. Y primero, antes que nada, ¿en qué afectan las ganancias de principiante? Y en lo que afectan tenemos una flechita, y es que, primero, produces más músculo, y segundo, pierdes grasa más rápido. En esto es en lo que ayuda, o esto es en lo que afecta las ganancias de principiante. Ok, ¿y por qué es este tema? Y dado lo autor que es, varias personas investigaron sobre este tema. Y dice que los atletas iniciantes, los iniciantes en la hipertrofia, en ganancias musculares, inician ganando mucho músculo y a medida que pasa el tiempo van disminuyendo sus ganancias musculares. Y esto es muy raro, ya que por pura lógica debería ser al revés. Debería ser un iniciante ganar poco músculo los primeros años a medida del tiempo, los primeros tiempos, ganar menos músculo que un atleta avanzado, ya que el atleta avanzado pues ya tiene experiencia, ya sabe cómo comer, cómo dormir, cómo entrenar, el rango de movimiento, todos estos subtemas ya lo sabe por su experiencia. Entonces es muy raro, ¿no? Ok, pero esto pasa y no me creas a mí, créele a lo que se estudió. Y es básicamente lo que te acabo de decir, pero te puse dos ejemplos, el modelo de Lyle McDonald y el modelo de Alan Aragon. El modelo Lyle McDonald dice que los iniciantes en el año 1 ganan de 9 a 11 kilogramos de masa muscular magra, masa muscular pura, o sea, músculo puro. O sea, año número 2, 4.5 a 5.5 kilogramos de masa muscular pura. El año 3 de 2.2 a 2.7 kilos. Y en un nivel elite, anualmente de 1 a 1.5 kilogramos. Ok, y esto está bien, se nota las ganancias iniciantes en el año 1, en el año 2, en el año 3, y anualmente poco a poco va subiendo una cantidad mucho menor. Ok, y este modelo, esta investigación, esta recopilación de datos está muy bien, pero yo creo que está mejor la de Alan Aragon, el modelo de Alan Aragon. Ok, nos dice que del total de peso corporal, las ganancias por mes. Ok, un iniciante de 1% a 1.5% ganancias musculares magras por mes. El intermedio de un 0.5 a un 1% por mes, avanzado de 0.25 a 0.5% ganancias por mes. Ok, me gusta más este modelo y me gusta más porque, bien, o sea, puedes ganar algo bien con esto, pero por ejemplo, tenemos algún desnivel porque un niño de 12 años que pesa 42 kilos no va a ganar lo mismo que un búlgaro de 2 metros que está súper fuerte, tiene una base buena, no va a ganar los 9 a 11 kilogramos, los dos al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, es una descompensación que se podría medir mejor si tomamos en cuenta el modelo de Alan Aragon. Bien, de aquí, ya tenemos que esto pasa, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué se hace este fenómeno? Ya tenemos pues 2 investigaciones, 2 recopilaciones de datos, pero ¿por qué pasa? Y aquí hay 2 temas, 2 respuestas. La primera, déjame buscarlo por aquí. Este fenómeno ocurre porque el entrenamiento es un estímulo completamente nuevo e intenso para un cuerpo que no está adaptado. Para defenderse y adaptarse a este estrés, el organismo eleva drásticamente la síntesis de proteínas musculares, acelerando la hipertrofia y quema de grasas de forma descomunal en comparación con alguien que ya ha estado expuesto a este estrés muchas veces antes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, evidentemente, si expones a tu cuerpo un estrés que no había estado expuesto antes, se activará así. Pero si ya está expuesto a este estrés antes y ya se lo das un día, otro día, y así durante años, se va a ir acostumbrando a ese estrés. Y en parte, el acostumbrarse a este estrés es lo que lleva a la sobrecarga progresiva, que es meter más peso para que tu cuerpo tenga más estrés, para que este estrés haga que el músculo crezca. Varias cuestiones, pero básicamente si lo pones un mismo estrés, se va acostumbrando a ese estrés. En este caso, estrés por hipertrofia, se va acostumbrando a que le metas un estrés por hipertrofia. ¿Y bien? ¿Algo bien? Ok, y la segunda es que tenemos un techo genético. Primero tenemos un techo genético del humano nati, y segundo tenemos un techo genético de tu genética individual, ¿verdad? Tenemos algo así, genética nati, un increíble sería que llegara hasta acá naturalmente, y genética individual. Normalmente la genética individual estaría más abajo que la genética nati del humano,
porque la genética individual, la genética propia, tiene deficiencias, ¿verdad? Y tal vez no pueda alcanzar el máximo de la genética máxima del ser humano, ¿verdad? Entonces, primero toparías con tu techo genético de tu genética individual antes de topar con tu techo genético de un humano normal, ¿verdad? Y ¿de qué nos sirve esta información de que tenemos techos genéticos y todo esto? Y es que la segunda es que tenemos un techo genético. Ok, ya sé que ya te lo dije, perdóname. A medida que tú vas avanzando este techo, se va haciendo más difícil acercarse más y más a este techo. Por ejemplo, tu barrita de genética empieza de acá hasta acá. El primer año vas a subir esto porque estás muy lejos de tu techo genético. Ok, subes esto. El segundo año subes esto, un poquito menos porque estás más cerca. El tercer año subes esto. El cuarto esto, y así poco a poco, porque es casi imposible que llegues a tu tope genético, ¿verdad? Tendrías que maximizar todo. Ok, teniendo esto en cuenta, ¿cómo vamos a medir esto? Porque esto se podría medir. Se podría medir si está cerca de tu techo genético, del techo genético del humano. Ok, y aquí tenemos un método de medición llamado FFMI. Y es una fórmula, básicamente es una fórmula que nos dice masa libre de grasa en kilogramos entre altura, medida metros, al cuadrado. Ok, un ejemplo rápido de esta fórmula. Y es que, números completos para poner el ejemplo, 50 kilogramos, crees que tienes un 15% de grasa corporal, pongámoslo un 16 para números completos, le restas la grasa que tienes, pusimos el ejemplo de 16, 8 kilogramos de grasa, ok, 50 menos 8 igual a 42, y esto 42 es lo que vas a usar como masa libre de grasa. Entonces vas a poner 42 entre, no sé, 1,60 m al cuadrado, o sea, sería 1,60 m por 1,60 m. Ok, primero multiplicarías 1,60 m por 1,60 m entre 42, y el resultado te tiene que dar entre un 15 y un 30. Por poner una medida, vamos a ponerle puntos, ok, de 15 a 30 puntos. Si te da más o menos de esto, lo hiciste mal, hiciste la fórmula mal. Se llama FFMI. Ok, aquí vemos que nos van a indicar los puntos. Y bien, menos de 18 estás por debajo del promedio o masa muscular muy baja. De 18 a 20, promedio físico típico de una persona sedentaria con actividad física ligera. De 20 a 22, es bueno, se nota el trabajo de gimnasio constante. De 22 a 23, excelente nivel avanzado para un atleta natural. Y de 23 a 25, límite natural. Representa el tope de la genética humana, sin el uso de sustancias químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede rebasar esto, pero naturalmente es imposible. Y usamos el imposible, sí se puede romper, pero usamos el imposible. Ok, podría llegar a romperse, adentrándonos un poco más, podría llegar a romperse con una genética increíble en algún ser humano, pero es un caso extremadamente improbable. No es imposible, pero es muy improbable que pase. Ok, ya teniendo todo esto, y para repasar en qué influye exactamente la genética, tenemos otra flechita por acá que nos lleva directamente al punto de la genética. Ok, y tenemos varios puntos acá acerca de en qué influye la genética. Como primer lugar tenemos distribución de las fibras musculares. Nos adentramos un poco en este tema. Hay varios tipos de fibras musculares. Tenemos fibras musculares tipo 1, tipo 2 y tipo 2B. Una de ellas es de resistencia, ¿verdad? De contracción lenta, de resistencia. Bien. Una de ellas es de fuerza y explosividad, contracción rápida, hacer las cosas explosivos. Bien, todo esto, ¿verdad? Una lento, una rápida y fuerte, ¿verdad? Entre estas dos existe una fibra que es el nivel medio entre ellos dos. Usualmente es el de hipertrofia. Ok, ya explicamos fibras tipo 1, fibras tipo 2 y fibras tipo 2B. ¿De qué nos sirve esta información? Y es que básicamente, según tu genética, vas a abundar más en un tipo de fibra. Y si abundas más en el tipo de fibra correcto, vas a tener mucho más músculo haciendo las mismas cosas que alguien que abunde en otro tipo de fibras, que no sean las fibras de hipertrofia o las fibras, ya sabes, eso que te acabo de explicar. Segundo punto, puntos de inserción muscular. Y ok, si lo ves muy superficialmente, es meramente estética. Es, por ejemplo, decir que los pechos estén literalmente aquí, que terminen cuadrado. Eso es inserción. Si no sabes qué es inserción, es en donde se une tu músculo a tus huesos, a tu cuerpo y todo eso. ¿Okay? La inserción del pecho es de acá al húmero. Inserción genética buena sería llegar hasta acá, terminar el músculo en cuadrado y llegar hasta el húmero. Ok. A simple vista parecería que es simplemente estético, pero si nos vamos a maximizar todo a detalle, tenemos que los puntos de inserción muscular, al final de cuentas, modifican el rango de movimiento de tu músculo o de tu
en sí de tu biomecánica, o sea, de cómo haces el ejercicio. Y esto influye directamente en tus ganancias musculares. Entonces tenemos que los puntos de inserción muscular modifican tu rango de movimiento, tu expansión, y esto modifica puntualmente tus ganancias musculares. Ok, estructura ósea, bien, tenemos que la genética igual influye mucho en tu estructura ósea, y eso a su vez va a influir en tu rango de movimiento, en tus puntos de inserción, influye en tu ganancia muscular. Tu perfil hormonal, y eso es muy importante, ¿verdad? Tenemos que varias genéticas abundan más en algunas hormonas que en otras. Y tenemos, por ejemplo, hay genéticas que abundan en el HGH, que es esto de más limpio, el crecimiento, la recuperación más rápida, ese tipo de cosas. Sería muy bueno que tu perfil hormonal abunde en HGH. Tenemos perfil hormonal de genética que abunda en testosterona. Sí, increíble, afecta directamente a tus ganancias musculares, a tu libido, a tu vello corporal, todas estas cosas. Y como contraparte tenemos lo contrario, tenemos genéticas que les faltan hormonas de estos, ¿verdad? Esto influye muy directamente a tus ganancias musculares. Ok, último punto, distribución de grasas. Esto sí es meramente estético y es cómo tienes distribuidas tus grasas en el cuerpo, ¿verdad? Tenemos que la mayoría de personas tienen distribuidas sus grasas en la zona abdominal, la parte de los oblicuos, y eso hace que su cintura se ensanche. Pero hay otras personas que, por ejemplo, tienen su grasa en los pectorales, y eso hace que sus pectorales sean más llenos, sean más trabajados, y que ya no tengan grasa acá en su abdomen. Y es una genética, es algo en lo que su genética lo va a favorecer. Ok, además se vería más limpio su abdomen, más definido. Ya. Ok, y contándote un poco más de mi historia, mi primer año fue un desperdicio total. ¿Por qué? Porque no comía bien, no entrenaba bien, no dormía bien, no sabía hacer nada, no hacía nada bien. Y en el primer año que pude haber ganado, como vimos aquí, de 9 a 11 kilogramos de masa muscular pura, gané 3 kilogramos. Pasé de 42 a 45 kilos, gané 3 kilogramos en total. O sea, ni siquiera fue de masa muscular pura, fue en total, fue de grasas, fue de crecimiento óseo. Desperdicié mi año. Y viendo mi historia, es decir, que yo desperdicié eso. O sea, realmente fue todo mi culpa. Y si estás viendo esto y todavía vas por el primer año, segundo año, y sientes que no progresas tanto como deberías y no has subido de 9 a 11 kilos, es porque estás haciendo las cosas mal. ¿Ok? Y ok, ya vimos mi historia, ya vimos cómo la regué. Hay algo que se pueda hacer aquí, cómo maximizamos las ganancias de principiante. Y ok, ya sabemos que tenemos limitaciones genéticas, ya sabemos que tenemos un techo en el cual no vamos a posar. Ya sabemos esto. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Eso ya no tiene solución. Ok, perdemos la genética quizá, o quizá tengamos una genética increíble, hay que aprovecharla. Bien, todo eso, ¿cómo maximizarlo? ¿Cómo maximizarlo? Al fin es lo que queremos. Ponemos detalle aquí y te voy a dar 3 pilares que si los maxeas vas a maxear toda tu vida. Realmente maxearás toda tu vida, te lo digo de verdad. Son 3 pilares, 3 maxeos básicos. Ok, el primero es la comida. Y ok, tenemos que, para la comida, yo creo que lo más importante sería que comas de 1.6 a 2.2 gramos de prote por kilogramo corporal. Ok. Y segundo, el sueño. Ok, de 7 a 9 horas de sueño. Y el entreno, evidentemente. Y el entreno es básicamente entender el músculo. Ok, es súper básico todo esto, ¿verdad? Te di una guía súper básica aquí. Pero tenemos otra flechita. Y esta otra flechita nos dice VLK. Esto se desglosa en puntos más específicos que se conectan entre sí. Como por ejemplo, el entreno se conecta al cardio. Y cosas así. Pero entonces tenemos otra cosa, que es VLK. Notas de VLK. Te lo voy a decir súper rápido. En VLK, en Notas de VLK, en este canal, tenemos una guía completa de comida. Te dice cómo comer proteínas, cómo armar tu dieta, cómo comer carbohidratos, grasas, cómo hidratarte. Todo esto es una guía súper completa y súper extensa de todos los años que he aprendido acerca de esto. Tienes la dieta perfecta ahí. De verdad, si yo fuera tú, iría a verlo. Es un maxeo básico y con esto podrías maximizar tus ganancias de principiante. Ok, segundo. Entreno. Para entreno tenemos entender el músculo. Y en el canal he estado metiendo muchos videos acerca de esto, acerca de la teoría de los músculos, acerca de entender el músculo, de sus inserciones, de sus funciones, de todo esto. Y es algo que choca mucho con lo que la mayoría dice, porque la mayoría no sabe explicar el músculo. Por ejemplo, para abdomen dicen, ok,
estás entrenando abdomen, tendrías que hacer elevaciones de pierna. Pero realmente la mecánica del abdomen, la biomecánica del abdomen, su función del abdomen no es subir la pierna. Eso es función de los flexores de cadera. No te va a ayudar para nada el abdomen. El abdomen está en tensión, pero no se está contrayendo ni extendiendo. Ok, cosas así. Tenemos, por ejemplo, de pecho, de espalda, de abdomen. Ok, y todas estas guías, todas estas teorías se van a ayudar a realmente entender estos apartados y al entenderlos poder maxearlos, poder maximizarlos y al maximizarlos poder aprovechar tus ganancias de principiante. Ok, y realmente todo esto es algo que hubiera querido cuando hubiera empezado, ¿verdad? Porque te lo estoy dando aquí al momento, te estoy explicando todo, te estoy explicando absolutamente todo de las ganancias de principiante. Y ok, último punto de las ganancias de principiante y es las grasas, ok. Porque aquí me han preguntado mucho acerca de las grasas, de por qué al inicio bajan mucha grasa y ya no. Y es básicamente la misma explicación que lo de aquí arriba. Y es porque tu cuerpo quema la grasa más rápido. Pero aquí tenemos varios factores de los que la grasa baja más rápido al iniciar a entrenar. En estos pongo primero la energía e ingesta calórica. Ok, si tú estás acostumbrado a ingerir esto de calorías y a gastar esto de calorías, cuando le metas el estímulo extra, el entreno extra, la hipertrofia va a quedar así. Y evidentemente, si gastas más calorías de las que consumes, de las que ingieres, vas a bajar de peso. Igual, si tú quemas estas calorías y ingieres estas calorías, vas a subir de peso. El mismo concepto, pero para abajo, ¿ok? Energía, ingesta calórica. Al aumentar tu actividad corporal y mantener tu ingesta calórica, vas a bajar de peso, vas a bajar grasa. Ok. Segundo punto. El músculo quema energía. Y esto es básicamente porque al músculo existir, al músculo mantenerse, quema energía. Ok. Es científico esto, básicamente. Una persona sedentaria no quema tanta energía, incluso en estado de reposo, como una persona que tiene músculo, una persona que activa, que está entrenando y todo esto, ¿verdad? Sabemos que la persona activa quema más calorías que la persona sedentaria. Ok. Claro, y al contrastar esto con que si entrenas o no entrenas, al iniciar a entrenar se va a ver mucho más notorio. Tercero, el recovery, la recuperación, esto, ¿sabes? Y básicamente es que al hipertrofiar el músculo, romper sus fibras, hay procesos en los que se pasa que consumen energía. Dejando de lado el entreno, pues evidentemente sistemas después de esto que hacen crecer al músculo, gastan energía. Me vas a decir, ok, pero el músculo se construye con proteínas, no con carbohidratos o lo que sea. Ok, pero tiene sistemas detrás de meterle proteínas al músculo para que crezca. Tiene sistemas como pues, activar las hormonas, hacer que las hormonas pasen. Tiene sistemas que van a gastar energía sí o sí. Ok, básicamente por eso la grasa se quema más rápido al inicio. Bien, de aquí, recapitulación rápida. Ganancias de principiante, afecta el músculo y grasa. Tenemos dos modelos, modelo Lyle McDonald y Alan Dragón. El Alan Dragón es mejor que el Lyle McDonald porque es más específico. Tenemos dos porqués de que esto pasa. El FFMI, que es tu techo genético. Los dos porqués es porque el estímulo no lo había sentido y porque tienes un techo genético. Ok, de aquí tenemos, hablando de genética, apartado de la genética donde nos dice en qué afecta la genética, ¿verdad? Y comprendemos acerca de cómo afecta la genética y la ganancia muscular. De aquí tenemos tres máximos básicos. Una redirección a notas WK a decirte que te puede servir demasiado la información. Son informaciones muy completas. Y de ahí las grasas acerca de por qué quemas más grasas al inicio. Ok, completando este resumen, te tengo que decir que gente WK, y mira, si necesitas dopamina rápida en el canal, hay un link que te lleva directo a mi Instagram, a mis videos cortos, puedes verlo. Hay valor ahí. Tenemos lifestyle, mindset, rutinas rápidas, pensamientos rápidos. Pero ya que estás aquí en YouTube, y evidentemente ya estás aquí en YouTube, te recomiendo videos de valor. Te recomiendo que vayas al canal, que veas videos de dieta, de recuperación, de cada músculo en específico para entender esto. Porque esa es toda la teoría y son guías muy completas. Y realmente mi yo de antes, mi yo que no sabía todo lo que sé gracias a investigar esto, estuviera muy agradecido conmigo si tuviera la oportunidad de ver estas guías completas. Así que te lo dejo, tú sabes si verlo, te lo dejo, yo te recomendaría suscribirte. Te lo dejo.